Sabemos cómo es, ¿no? Vemos una película basada en hechos reales y siempre nos queda esa pregunta. Bueno, ¿qué tanto de esto pasó de verdad? Hoy vamos a hacer justamente eso. Vamos a ir más allá de la pantalla para descubrir la historia real detrás de Aguas Oscuras. Y es que la realidad es todavía más impactante que la ficción. Es la crónica de una batalla legal increíble, de un solo hombre contra un monstruo corporativo que por décadas estuvo contaminando el agua de toda una comunidad. Y todo, absolutamente todo, arranca aquí, con esta llamada. Esto que ven no es un guión de película, es la súplica real desesperada de un granjero llamado Wilbur Tennant. Una llamada que fue literalmente la chispa que encendió una de las investigaciones ambientales más grandes y más terribles de la historia moderna. A ver, para entender bien de dónde sale todo esto, hay que olvidarse por un momento de los tribunales y las oficinas. Nuestra historia empieza en un lugar mucho más terrenal. En el campo, en una granja en West Virginia. Ahí había un misterio. Uno que tenía todos, desde veterinarios hasta autoridades locales, totalmente desconcertados. Y aquí es donde la cosa da un giro de película. Entra en escena Robert Bilott. ¿Y quién era él? Pues, irónicamente, era un abogado corporativo. Su trabajo era defender a las grandes empresas químicas, no demandarlas. Pero algo en la historia de este granjero, en su desesperación, lo atrapó. Y tomó una decisión que le cambió la vida. Aceptar un caso que lo iba a enfrentar directamente con uno de los gigantes de la industria, la mismísima DuPont. Bilott empieza a investigar, a cavar profundo, y muy rápido, todas las pistas apuntan a una sola cosa. Una sustancia química con un nombre raro, algo de lo que él nunca había oído hablar, pero lo que estaba a punto de descubrir era que, si bien para él era un misterio, para DuPont era un secreto muy bien guardado. Ok, ¿y qué era este químico? Se llama PFOA, o como le decían dentro de DuPont, C8. Pensemos en el teflón, en las sartenes que no se pegan. Bueno, el C8 era un ingrediente clave para fabricar todo eso. Pero aquí viene lo realmente alarmante. Le dicen un químico eterno. Y el nombre lo dice todo, ¿no? Una vez que entra en el medio ambiente, o peor, en nuestro cuerpo, ya no se va, nunca. Se queda ahí para siempre. Y aquí está la clave del desastre. El por qué todo esto pudo pasar durante tanto tiempo. Resulta que el C8 era, para efectos prácticos, invisible para la ley. No existía en los registros de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. O sea, para el gobierno, este químico no estaba en el radar. ¿Y qué significa eso? Que DuPont tuvo luz verde para usarlo y desecharlo por décadas, sin que nadie, absolutamente nadie, los estuviera vigilando. Bilott no se rindió. Después de una pelea legal tremenda, logró que DuPont le entregara cajas y cajas de documentos internos. Y al empezar a leer, se dio cuenta de algo terrible. Lo que encontró ahí no era un simple error o un descuido. No, era un secreto. Un secreto que la compañía había escondido a propósito, por décadas. Miren esta línea de tiempo. Es demoledora. Queda clarísimo que la compañía sabía perfectamente lo que pasaba. Desde los años 60, sus propios estudios internos ya mostraban que el C8 era tóxico para los animales. Pero esperen, que se pone peor. Para 1981, el asunto escaló a otro nivel. Encontraron defectos oculares en los bebés de sus propias trabajadoras. Y para 1984, ya sabían que el químico se había filtrado al agua potable, al agua que tomaba toda la comunidad. Es que es increíble el doble discurso, ¿no? Por un lado, puertas adentro, sus archivos secretos gritaban: tóxico, tumores, defectos de nacimiento. Pero, ¿qué le decían al mundo? El discurso público era otro. Una y otra vez repetían el mismo mantra: no hay evidencia de efectos adversos para la salud. O sea, una mentira calculada, un ocultamiento sistemático para esconder la verdad. Bien, entonces Bilott ya tenía los papeles, ya tenía la prueba del encubrimiento, pero ahora venía el verdadero reto, uno gigantesco: demostrar con ciencia, con datos duros, el daño real que este químico le había hecho no a una persona, sino a toda una población. Y de ahí nace algo sin precedentes, el Proyecto de Salud C8. Pensemos en la magnitud de esto: 70,000 personas. 70,000 residentes de la zona fueron voluntariamente a dar muestras de sangre, a compartir sus historiales médicos completos. Crearon así una de las bases de datos de salud más masivas y detalladas que se hayan hecho jamás. La investigación tardó 7 largos años, pero finalmente los resultados llegaron y fueron una bomba.
Un grupo de científicos totalmente independientes concluyó que había un vínculo probable, que en lenguaje científico es una afirmación muy fuerte, entre estar expuesto al C8 y 6 enfermedades muy graves. Y sí, entre ellas, 2 tipos de cáncer, el de riñón y el testicular. Con esa evidencia científica bajo el brazo, la balanza de la justicia por fin empezó a inclinarse. Después de tantos años de pelear contra un muro, la lucha de Bilott y la comunidad empezó a dar resultados. Ahora sí, se podía hablar de justicia real, de algo tangible para las víctimas. El primer caso individual que llegó a juicio fue el de una mujer llamada Carla Bartlett, una sobreviviente de cáncer de riñón. El jurado falló a su favor, otorgándole $1.6 millones. Esta no fue solo una victoria para Carla, fue un momento clave, un precedente poderosísimo para los miles de casos que estaban esperando en fila. Al final, con una verdadera avalancha de demandas encima, a DuPont no le quedó de otra. Acordaron pagar $670 millones, una cifra enorme para cerrar más de 3.500 casos. Y claro, el dinero no devuelve la salud, eso es obvio. Pero fue al fin un reconocimiento gigantesco de la responsabilidad que habían negado por tanto tiempo. La historia real de Aguas Oscuras es mucho más que un caso en un tribunal. Es un testimonio increíble de la perseverancia y la fuerza de una comunidad. Y nos deja pensando en algo que hoy resuena más que nunca. Si las consecuencias de las acciones de una empresa son permanentes, si el daño es para siempre, ¿hasta dónde llega su responsabilidad? Es una pregunta que, la verdad, sigue muy abierta.